Primera de Tesalonicenses 5:17 dice algo muy importante y es muy chiquito. Dice, orad sin cesar. ¿Cómo sería esto posible? Porque si entiendes esto, dice que ores y no pares, que no pares de orar. ¿Cómo entonces podríamos hacer algo así? Creo que sería algo muy complicado. Creo que sería algo prácticamente imposible. Ya te entenderás por qué hago así. Y es que nosotros, al entender la oración como ese momento donde tal vez cerramos los ojos, doblamos rodillas, levantamos las manos y oramos, entonces lo tomamos como que esa es la única forma de orar. Pero no es así, o sea, la oración, o sea, en muy resumidos términos, podemos decir que es una forma de hablar con Dios, de relacionarte con Dios. Y justamente creo que eso es lo importante de entender el fundamento de la oración, que es orar. Es comunicación con Dios, no es solamente pedirle a Dios, es comunicación, es decir, de dos partes, es decir, no está nada más en una cosa, sino hay más. O sea, orar no es pedir, orar es orar. Orar no es solamente quejarnos, orar no es solamente, no sé, de una sola cosilla, no, orar es toda la comunicación que tienes con Dios. ¿Cuándo se ora? En todo momento. Creo que eso es una parte fundamental de entender. ¿Y por qué trato de tocar en estos momentos así como de reflexión ciertos temas que tal vez normalmente no se tocan, o cuando menos yo no he visto que se toquen? Y es que muchas veces tenemos muy estigmatizado o muy chiquito lo que nosotros podemos hacer cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de las cosas, y de alguna forma cuando empecé a conocer más de la palabra, a buscar más de Dios, preocuparme por ver qué otras cosas podría hacer para acercarme más a Dios, encontré que efectivamente había muchas creencias que solamente me limitaban, creencias limitantes en cómo poder acercarme a Dios, y una de ellas era justamente esta: el pensar que la oración es solamente ese momento. Se ora en la mañana para dar buenos días, en la noche para buenas noches, y en los alimentos para dar gracias por los alimentos. Y ya, son las horas o son los momentos en los que se tiene que orar. Y no es así. O sea, la oración, para mí, mi oración donde más puedo estar concentrado con Dios, y ahorita voy a tocar ese tema en especial, es en la mañana mientras camino. Y esa es mi oración, y ese es el momento en donde mejor me siento con Dios. Es el momento con el que inicio mi día, cuando puedo yo arrancar un día en la presencia de Dios de una manera especial para mí. Así es, viendo cómo salgo de caminar de noche y comienza a amanecer. Ese es el momento para mí el más hermoso de mi día en cuanto a mi relación con Dios. Y más últimamente que lo he estado haciendo con mi esposa, se vuelve incluso un momento especial entre los dos, porque es algo tan bonito que tú puedas hacer algo todos los días, y que en eso que tú estás haciendo puedas buscar de Dios, ya sea en tu mente, porque no precisamente es en ese momento de intimidad. Eso es es otra cosa que podemos hacer, pero no tiene que ser el único momento. Dicho esto, ¿por qué a veces incluso en nuestra oración tal vez sentimos como que no llegamos a donde queríamos llegar, o no obtuvimos la respuesta, o no nos sentimos de una manera adecuada con nuestra oración? Muchas veces es porque oramos pero llenos de distracciones. Justamente eso es lo que me pasa a la hora de, por ejemplo, orar, pero estamos a la hora de la comida. O sea, oras por la comida, por así decirlo, y ya, pero pues es enfocado en algo, ¿no? Nada más. Pero mientras estás comiendo, mientras está pasando, tal vez, si es en tu caso, ¿no? Pues estás platicando, estás ahí. Es decir, sí oramos, sí le estamos dando gracias a Dios, pero no es como que ese momento solo tú y Dios, ¿no? No es ese momento de solamente voy a orar, sino es un momento más de tu día donde le estamos dando gracias a Dios por medio de nuestra oración. Entonces, a veces, o por ejemplo, en lo personal, en la iglesia, bueno, oramos en la iglesia, y sí, pero es el momento de oración en la iglesia, donde hay muchas otras cosas, donde están pasando mil cosas. En mi caso, que veo temas del audio, veo temas a veces que me toca alguna participación, pues estás al pendiente de lo demás. Hay veces en las que simplemente, como estamos en la oración y están todos los hermanos orando, pues tenemos que estar al pendiente de ver qué pasa, cuál es el cable del micrófono, entonces hay distracciones. Por eso es que la forma en la que yo te podría tal vez decir, aconsejar, cuando menos desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido, que tú puedes hacer para verdaderamente acercarte a Dios en oración, que es algo fundamental en nuestra vida, es encontrar un momento, una hora de tu día. Yo te puedo recomendar en la mañana, pero tú ya sabrás, es un momento de tu día en el que no importa la actividad que estés haciendo, que solamente estés tú, que ese sea un momento en el que te puedas despejar de todo. No tiene que ser precisamente, y eso es lo que tal vez yo te invito a que pruebes. No te quedes con esa idea de es que es el momento de intimidad, en ese momento a solas, en un cuarto oscuro, hincado en la orilla de mi cama, lo que normalmente se hace, ¿no? Es más, incluso ya lo vemos como una parte de es que así es como se ora, ¿no? Rompe esa idea, y simplemente un momento especial para ti. Tal vez en mi caso, salir a caminar para mí representa muchas cosas. Tal vez tú encuentres otro, tal vez en la noche, salir a pasear, salir a caminar un momento,
Tal vez tu momento especial sea efectivamente antes de dormir en un cuarto oscuro al lado de tu cama. No quiero decir que eso está mal, sino que no lo hagas porque esa es la regla. Hazlo porque sea un momento especial para ti. A eso quiero llegar. Si ese es el momento especial para ti, hazlo ahí. Y que no importe lo demás. Por ejemplo, no sé, yo imagino si tal vez el momento en el que puedes sea viajando de regreso en tu carro o en algún momento, o sea, incluso ahí y vas de regreso, busca ese momento en que solamente estés tú y que puedas de alguna manera, en la medida de lo posible, despejarte de todo lo demás y solamente concéntrate en hablar con Dios. Y es más, yo te invitaría a que sea un momento simplemente de eso, hablar con Dios. Que no vayas exclusivamente, voy a orar por esto, no, sino simplemente, Señor, háblame, muéstrame más del camino. Si tienes alguna duda, Señor, tengo una duda, cuenta qué pasó en tu día, cuáles son las virtudes que tú has desarrollado tal vez en tu vida, cuéntale alguna duda existencial que tengas, simplemente que es un momento así, rompe ese hielo, esa barrera que a veces tenemos en la oración para acercarnos a Dios y que sea algo más personal, algo más íntimo. Si estamos hablando de que esta relación que podemos tener con Dios de padre e hijo, que Él es nuestro padre, que yo soy su hijo, de verlo de esta manera, pues qué bonito que podamos nosotros verdaderamente abrir nuestro corazón a Dios en un momento en el que sabemos que solamente estamos Él y yo, ¿no? Nada más Dios y tú, un padre y un hijo, y que puedas tú de esa manera acercarte a Dios. Creo que a veces olvidamos mucho estos puntos donde es algo más personal y por caer en que tengo que respetar las reglas de la oración. La oración se inicia así, después pido, después digo, después voy a hacer esto, después se dicen esas palabras, es decir, como que todo tan monótono, en vez de simplemente hablar con Dios, hablar de una manera especial. Claro, hay momentos de pedir si todo lo que hagamos es una oración, pero que sea un poco más sin seguir las reglas, que sea algo más tuyo con Dios solamente. Y creo que eso es algo que muchas veces nos falta. Y qué importante es que en nuestra vida definitivamente es, si tal vez apenas lo vas a empezar a hacer, pues adelante, no se entiende que en cualquier momento, como te decía, incluso si vienes viajando de regreso de tu trabajo, si ese es el momento libre que puedes, qué bueno, pero ¿qué es lo mejor que tú puedas hacer de verdad en tu agenda, en tu día a día? Un espacio especial de media hora, si quieres, 10 minutos, 5 minutos, lo que sea, un espacio especial donde vayas a hacer una actividad que sea exclusivamente tuya. En mi caso es caminar, puede ser que tal es tu otra cosa, lo que tú creas. Escribir, por ejemplo, si te gusta escribir, si te gusta, no sé, si te gusta la música, un momento de componer música o de tocar, simplemente practicar tu instrumento, pero de una manera diferente. Dedícale 5, 10, 15 minutos, lo que puedes dedicarle a un momento especial con Dios. Agarras tu instrumento, comienzas a tocar, orando a Dios, déjate llevar por ese momento, es decir, que es algo especial para ti, pero que lo puedas compartir con Dios. Creo que eso es algo que a veces nos hace falta, justamente como les digo, por caer en estas reglas. Nosotros hacemos a las reglas que se nos ha enseñado, en vez de entender que esas reglas muchas veces vienen de tradiciones, digo no todas, pero puede ser que algunas sí, vienen de tradiciones o de enseñanzas del abuelito, de la abuelita, que no es tan mal, pero entendamos que eso es de ellos. Tal vez tú ahorita en este momento que la vida ha cambiado bastante, encuentres algo más que conecte Dios contigo en un momento que es especial para ti. Y si eso es muy diferente a lo de los demás, a lo que hacen los demás, no está mal, es un momento más. Claro, hay que seguir las otras cosas, pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que tú puedas entender o que tú puedas crear en tu vida un momento que es especial para ti y que se lo puedas presentar a Dios y que ahora es un momento especial de ti, pero también con Dios. ¿Me explico? No sé si me explico, pero ¿por qué es que yo podría decirte que eso es algo bueno? En mi caso, te voy a decir, siempre me voy a poner de ejemplo en estas reflexiones porque pues, son reflexiones mías que tengo así como casi a mí, pero de alguna manera compartírtelas también a ti. Yo puedo decir que de las cosas que de esta forma de orar me ha cambiado mucho en el aspecto de que puedo ser yo mismo, puedo incluso, pareciera que no, pero estoy casi seguro que si tú te analizas a ti mismo cuando oras, hay veces en las que hasta que hacemos cosas como con miedo de, ay, no voy a romper esta regla, ay, no voy a romper el otro, pero es que nosotros somos tan diferentes. Mi oración no tiene por qué ser exactamente la misma que la de mi esposa. Tenemos, es más, miedos diferentes. A mí en lo personal, había veces en las que habían cosas que yo no se las contaba a Dios, no se las contaba a nadie, solamente yo. En ese aspecto, era una persona muy hermética, ¿no? Había muchas cosas que yo no decía, que solamente eran para mí y ya. Hasta la fecha aún me cuesta trabajo, pero ya lo hago un poco más. Y eso lo hacía hasta con Dios, no decía a ti te haya pasado. Entonces, incluso en mi oración, justamente estaba más enfocado en esto, o sea, que sigo las reglas, lo que normalmente se pide, doy gracias por mi vida y doy gracias por mi familia, pido por mi salud, pido por la salud de mis hermanos, pido por esto, pido el otro y terminamos. Y ya, o sea, seguía las reglas. Y cuando había un momento en que yo pudiera
probar a mí mismo que podía desahogarme con Dios. Eso es lo que a mí me pasaba. Salir a caminar me hizo para mí romper muchos miedos, muchas inseguridades en mi persona, simplemente en mi persona hacia el mundo, hacia lo demás. El salir a caminar, el salir a hacer un poco de ejercicio, eso rompió muchas cosas en mí. Me probé a mí mismo que podía ser más disciplinado, que podía ser más productivo, que podía trabajar de una manera diferente, esforzarme de una manera diferente, y cuando incluía a Dios en esa rutina, simplemente para mí puedo demostrarme a mí en mi parte espiritual, en la parte de mi vida, que Dios lo puede incluir también en esta área, porque necesito incluirlo, porque es parte de todo lo que me ha dado, es parte de lo que yo soy, es parte de mi esencia como persona, como hijo de Dios. Entonces lo tengo que incluir. Y una de las cosas que yo detecté ahí es: mis inseguridades no solamente son hacia las demás personas, sino también están llegando a mi relación con Dios. Hablo con Dios, pero de manera monótona, no de una manera genuina, no de una manera como yo verdaderamente soy. Entonces dije, quiero probar algo diferente. Entonces, ¿qué hice? Lo involucré en mi caminata. Mientras voy caminando, pienso un momento en mí, siempre es un momento para mí de reflexión también de mis errores, de las cosas que normalmente yo sé que están mal, y trato a ver cuáles fueron mis errores del día, cómo puedo cambiarlos. También es un momento de pensar, en mi caso, de pensar en futuros proyectos, en objetivos. O sea, es una parte más y tratar de interiorizarme, buscar bien en mi interior, bien en lo profundo de mí. Por lo tanto, mi oración, ¿cómo empezó a ser? Quiero ser más profundo con Dios. Entonces, para mí, la opción fue: voy a darle gracias a Dios, precisamente para poder ser más positivo en las cosas que yo veo, enfocarme más en las bendiciones que me da, en vez de en mis problemas, en vez de en mis inseguridades, empezar a ver mis virtudes, empezar a ver mis habilidades, empezar a ver mis aptitudes. Entonces empecé a darle gracias a Dios por todo eso, Señor. Por poner tu ejemplo, antes yo también decía: Señor, gracias por mi vida y porque hoy me pude levantar, por la luz de un nuevo día, ¿no? Hasta frases que ya nos vienen diciendo de antes. Ahora, para mí todavía, ¿cómo puedo yo hacer eso un poco más profundo? Señor, gracias porque me permites tener la fortaleza para levantarme un día más. Es una virtud mía y me hace darme cuenta, sí, es cierto, hay algo que en mí que ha cambiado, reconocerlo, pero es todo gracias a Dios. Señor, gracias por mostrarme que puedo levantarme temprano y poder salir antes del amanecer. Gracias porque me das la fortaleza para poder hacerlo, Señor. Gracias porque puedo ver este sol que me has regalado, cómo va saliendo. Así a veces trato yo de orar con Dios, muy natural. Señor, gracias porque estoy viendo cómo está saliendo el sol, me estás dando este nuevo día, pero gracias porque esto representa también esta nueva relación que estoy haciendo contigo. Gracias por el mensaje que he podido leer el día de ayer, si hubo un servicio simplemente que me tocara mi lectura. Gracias porque pude entender esto de este mensaje, incluso esto me sirve para recapacitar en lo que leí. Señor, gracias porque este mensaje que leí me ha servido para entender estos errores. Gracias porque yo sé que me explico, ir un poquito más a profundidad de las cosas que normalmente nosotros decimos. Esa forma de orar despertó mucho en mí también unas ganas de querer aprender más, para saber qué más decirle a Dios. Me sirvió mucho también para que desviara mi vista, mi mente de los problemas, y darme cuenta que aún en medio de esos problemas hay bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Entonces eso cambia muchísimo tu perspectiva de cómo ves las cosas. Orar de esta manera más personal, más de tu interior, bien, buscar cada vez más adentro de ti para mostrárselo a Dios, cambia muchísimo también tu forma en la que tú te desenvuelves. Entiendes muchas cosas, incluso refuerza las cosas buenas que haces, refuerza las cosas buenas que tú has podido hacer para acercarte a Dios, claro está, pero también para todo lo demás, y te hace incluso mantenerte enfocado cuando termina ese momento. En mi caso, termino de ese momento de caminata, y que para mí es algo personal también con Dios, y yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Llego a la casa, es momento de trabajar, es momento de leer, es momento de hacer algo más, lo que ya hago en mi rutina de mañana, es momento de hacerlo, pero lo estoy haciendo con un enfoque diferente. Sé que puedo dar algo mejor el día de hoy, sé que puedo ser un poco mejor el día de hoy, sé que mañana ahora tengo estas nuevas cosas y voy a generar nuevas cosas para darle gracias a Dios. Sé que Dios va a respaldar lo que estoy haciendo, se lo he pedido y yo sé que Él me mostrará el mejor camino. Vas con un enfoque diferente, vas más seguro. Yo así me siento. De todo corazón espero que si ocupas alguno de estos consejos que te he dado, incluso tal vez si buscas algo similar a lo que yo hago. De hecho, voy a dejarte por ahí y por aquí, algunos de estos lados, una oración justamente que quise grabar. Como no es como para que la repitas todo el tiempo, no, sino es como para darte un pequeño impulso. Es algo que a mí me hubiese gustado encontrar cuando recién empecé a hacerlo. La idea de este video realmente solamente es que
tú puedas tener este pequeño impulso, este primer paso, si es que tal vez estás pasando por una situación como la que yo pasé, pero estoy seguro que si lo haces 2, 3, 4 días poniendo ese video, repitiendo esa misma oración, aunque sea repetirla, pero 2, 3 veces vas a empezar a entender en tu interior qué es lo que tú puedes agregarle a esa oración, porque yo la hago muy general, pero poco a poco vas a darte cuenta de lo que tú tienes, y más si entiendes un poquito de lo que te acabo de decir en este video, vas a empezar a agregarle lo tuyo, tu vida, unos días más tal vez antes, y así vas a empezar a orar solamente tú. Vas a empezar a encontrar esa esencia de lo que tú eres y cómo tú puedes orar con Dios. Esa es mi idea, espero que así sea, espero que sea de bendición para tu vida, así como también esta pequeña reflexión que espero que haya sido de bendición a tu vida. Y sin más que agregar, mi hermanito, mil bendiciones, que tengas un hermoso día.